Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. ¿Qué situación? Ya tú tienes tiempo en el Evangelio, le has pagado un precio a Dios, tienes tiempo buscando su presencia, Dios te empieza a usar en profecía, en ciencia, a llamar gente por nombre o a declarar palabras que se cumplen. Pero un día te equivocas varias veces profetizando. Pero un día se dan ciertas situaciones y ya tú te empiezas a sentir reprendido y dices, ¿qué es lo que está pasando en mí? Que estoy cambiando la forma de fluir. Es tiempo de analizarse. Pero antes de entrar en esa profundidad, quiero que las dos personas que me acompañan aquí saluden a la audiencia. Dios bendiga. Usted primero, la damos primero. Dios le bendiga a todos ustedes, amados hermanos que están con nosotros. Joan siempre inicia en el podcast diciendo, hay muchas preguntas y aquí tenemos respuestas. Yo creo que me hizo falta eso. Así que yo lo vengo a recordar, aquí hay respuesta de Dios para ti. Dios te bendiga, no lo traemos nosotros solamente, sino el pastor Miguel Mateo. Yo voy a decir Benigno. El pastor. Dios mío. Dios le bendiga, bienvenido, pastor. Amén. Dios le bendiga más. Estoy aquí, allá en el centro. Aquí acá. es esa. Dios le bendiga mucho. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende el horario en que me esté escuchando. Su pastor Miguel Mateo. Vamos a contestar muchas preguntas hermosas aquí con este equipo que me place acompañarles a ellos. Un equipo hermoso aquí en Excelencia Cristiana. Dios me le bendiga mucho. Amén. Yo pensaba Sí. que le iba a decir que me mete al medio. No, Sí, ese equipo es fenomenal. Me encanta. Amén. Como dijo una señora, que Dios bendiga a Dios. Padre mío. Sí, porque uno dice buenos días, buenas tardes, buenas noches y para nuestro Señor buena eternidad. Te amamos, Dios. Santo Te bendecimos. Ay, amén. Miren, señores, aquí hay un gozo especial porque se está dando el caso de que se ha activado para este tiempo una unción profética. Porque dice que en los últimos tiempos, ¿qué es lo que va a pasar? Que el Espíritu se derramará sobre toda carne. Ajá. ¿Y Y qué más? luego sobre los creyentes. Exacto. Sí, los ancianos soñarán. Exacto, Ajá. los Los jóvenes jóvenes también. verán Visiones. visiones. Exacto. Entonces, se está dando el caso de que muchas personas me preguntan, ¿pero por qué me dieron una profecía y no se cumplió? Escriben aquí porque a veces piensan que, pero está bien. No todos tenemos la respuesta. Dios, como le dijo José al faraón, es que trae la revelación. Sí. En Génesis 41 lo puede leer. Cuando el faraón pensaba que era José que tenía la interpretación del sueño, José le hizo saber que era Dios. Es Dios. Exacto. Y también en Daniel pueden ver cuando Nabucodonosor se le olvidó el sueño y quería que alguien se acuerde. Daniel se tomó un momento, que es lo que muchos profetas no hacen. Sí. Y le dijo, déjame orar primero a Nabucodonosor. Y cuando oró, vino y le dijo, tú te soñaste esto y esto. Así hacemos nosotros, oramos. No de todo tenemos la respuesta instantánea. Pero alguien preguntó, y ha preguntado varias veces, gente, sobre situaciones de profecías que no se cumplen. Sobre a veces que un profeta lo jala y le dice, tu matrimonio está en sufrimiento, pero la mujer no es casada. Dios. Entonces, o la vez que le dicen, tú vas a ser mi esposa y la mujer tiene un esposo con 3 muchachos esperándole en la casa. Ay, santo. Esas situaciones que se dan, o las veces que una persona que tiene que ser corregido por una mala actitud va donde el profeta a humillarse para que el profeta le dé una palabra y el profeta le dice, he visto tu santidad, está bien ante Dios, pero el hombre está en adulterio y lo sabe, que tiene 3 mujeres y la que tiene es de él, está con el samaritano. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, pastor? Que una persona que una vez tuvo una relación con Dios y sí Dios le revelaba y sí fluía en la revelación, puede estar confundiéndose ahora y fallando, errando en las profecías y en la palabra que da. Bien, Dios le bendiga mucho. Y iniciarte con una pregunta poderosísima y hermosa. Y como contextualizarte esto es algo de admirar. Bien, nos damos cuenta en la Biblia, primeramente, hablando de Primera de Reyes, donde está el profeta joven y el viejo. Había un profeta viejo. Cuando hablamos de profeta viejo, y Dios le llama profeta viejo, no está contextualizando que es un profeta viejo de edad. Está diciendo viejo porque perdió la unción, perdió la esencia, perdió la renovación, la frescura en el espíritu, y ya entonces ya no depende de Dios, depende de los trucos. Por eso dice la Biblia que cuando el profeta joven profetizó y se le secó el brazo a Jeroboam y todo lo demás, dice que uno de sus hijos estaba observando.
Y cuando el hijo observa, va y le comunica a su padre que había un profeta allá, y el profeta va, y este profeta viejo con altimaña, porque cuando tú pierdes la unción, cuando tú pierdes la oración, la presencia de Dios, y esto va dirigido a gente que fueron profetas de Jehová, porque el profeta viejo no es que no era profeta de Jehová, fue en algún momento un profeta de Dios, en algún momento portó una palabra fresca, en algún momento Dios lo utilizó, pero entonces dejó la oración, dejó la conexión, se descuidó espiritualmente, perdió a Dios, porque nosotros creemos a veces, nosotros los hombres, seres humanos, creemos que el profeta es profeta por sí mismo, que el hombre de Dios siempre carga una palabra. Y hay gente en las redes que lo sabe, que cuando te llama por teléfono te dice, hermano, ¿qué te dijo Dios de mí? El profeta no siempre carga una palabra fresca, o sea, a veces no lo tiene, a veces está en oración o en ayuno y no tiene esta palabra que te va a conectar en el momento. Entonces, la demanda de tanta gente con esa sed de que le profeticen, de que le hablen de parte de Dios, ha creado en alguno una profecía ficticia, mentirosa, y una profecía que está muy ligada a los sentimientos. ¿Sabe cómo descubrí que algunos profetas utilizan el término para profetizar aún perdiendo la unción? Es que tocan los sentimientos, las emociones, y dependiendo de la reacción del pueblo o de a quien tú le profetizas, entonces ellos continúan. Dios me está mostrando un problema. Entonces, si ven que hay una reacción eufórica en el momento de que la gente llora o brinca, entonces por ahí se dirigen. Cuando se pierde, fue la pregunta, que yo a veces cuando estoy contextualizando me alejo de la pregunta, pero estamos dentro de ella. Cuando se pierde que alguien profetiza, pero de pronto ya Dios no lo usa, cuando la gente deja de orar, deja de ayunar, deja de buscar a Dios, pierde la conexión, incluso se confía demasiado en el don. Hay algo ahí también. Se confía demasiado en el don, y en ese exceso de confianza empieza a lo que es a creer que es él quien maneja el don y maneja la profecía. Muy fuerte. Pastor, el don profético, yo sé la respuesta. De hecho, lo quiero acompañar. Sí. Pero para bendecir a personas que no entienden esta parte y sé que van a ser edificados hoy, el don profético se puede adquirir por medio de oración, o eso tú lo recibes antes de nacer. Jeremías lo dice. El libro de Jeremías dice, antes que naciera te santifiqué, te cogí como profeta. O sea, hay un error el día de hoy. Yo sé que usted le va a dar muy fuerte a eso. Hay un error el día de hoy que nosotros vemos al profeta. Entonces la gente está eligiendo el ministerio que a ellos les gusta. La gente no quiere elegir el que le fue dado del cielo. La gente ocasionalmente está eligiendo, me gustan los profetas, voy a orar para que Dios me haga profeta. Me gusta el don de evangelista, quiero orar para que Dios me haga evangelista. La gente no se está poniendo a tono con el diseño del cielo, sino que quiere que Dios le dé lo que ellos entienden que es lo mejor. El ministerio profético no es algo que usted ora y que Dios se lo da en oración. Usted lo tiene. Cuando usted empieza a orar, entonces usted se alinea al Espíritu y se le activa. Amén. No es algo que diga, voy a empezar a orar para que Dios me dé el don de profecía, porque quiero que Dios me revele lo que está pasando en la iglesia. Hay cosas que vienen desde la eternidad y están en ti desde antes de tu nacer. Así que esa es mi respuesta a esa pregunta corta. Ok, el don desde antes de nacer es asignado bíblicamente. Sí. Jeremías lo demuestra, el Señor ahí. Sí. Pero ¿usted cree, pastor, que una persona, aunque deje de orar, se le quita el don? O si ora más, puede cambiar esto, aumentar el don. O el don es algo fijo que aunque tú no ores o ores, está ahí albergado en tu espíritu, en tu alma. Bueno, el don no se puede cambiar porque tú naces con él. O sea, cuando yo te digo, cuando Jeremías recibe la palabra de Dios que le dice, desde antes que naciera, yo te di como profeta. O sea, Jeremías antes de nacer ni profetizaba, ni quizás acudía al templo o no oraba, pero ya tenía el don. O sea, el don no depende de la oración, de que tanto tú ores o no ores. El don está en ti. Ahora, tú pierdes efectividad en el don cuando dejas de orar, pero el don no se te puede ser quitado. Por eso el que fue profeta una vez, la gente le seguirá llamando profeta, el profeta de Dios. Ese hombre Dios lo usaba, aunque por eso está la confusión de hoy, que hay gente que ya Dios no lo está usando, y como una vez lo conocimos como profeta, donde quiera que lo vemos, el profeta, pero ya Dios en el cielo ya dejó de ser el profeta de Jehová, ya Dios no lo ve así. Pero nosotros los hombres, por el título y el don, lo vemos como profeta y lo señalamos como un profeta. Entonces, el don es irrevocable. Dice la Biblia que el don es irrevocable. Cuando decimos irrevocable es que no se le puede quitar, no se mueve, inamovible. Un don es un don hasta que usted se muere, usted lo tiene. Ahora,
el uso del don, la manifestación del don, depende mucho de tu relación. Mientras más ora, porque si tú hablas de don profético, tiene que hablar con oración, tiene que ver con oración. Dios te habla, está muy ligado a oración. No puede estar ligado a lo que está pasando con el entorno, tiene que estar muy ligado a la oración, a tu vida de comunión con Dios. Se va a poner peligroso esto aquí. Yo creo que eso que usted dice es interesante a tal punto porque, por ejemplo, una cosa es la madurez de ese don, Sí. el desarrollo de ese don, y otra cosa es el don en sí. Sí. O sea, yo conozco gente que no están bien con Dios, pero Dios lo sigue usando. Y usted dice, ¿cómo mal con Dios y Dios lo sigue usando? Como usted dijo, el don irrevocable. Para Sí. mí el don trae como una unción de por sí, porque Sí. justamente unción es estar apartado, separado de. Entonces, por ejemplo, yo escucho la historia de un profeta que aquí muy famoso, un evangelista que hubo, Luis Urbáez, que estando descarriado, él se quitó una chaqueta y dijo, el que se la ponga, Dios va a hacer un milagro. Dios Y mío. efectivamente una muchacha en una silla de ruedas se puso la chaqueta que vio en la tienda y se paró de la silla de Sí. ruedas. O sea, historias así hemos escuchado y podemos ver también que el profeta viejo le estaba dando directrices al profeta joven de qué hacer. Sí. En ningún momento el profeta, Dios se le quejó al profeta joven como de te llevaste del viejo, no, fue que no me escuchaste a mí. Sí, Eso me dio a exactamente. entender. ¿Por qué? Porque justamente, como usted decía, el don no se te es quitado. Y si no se te es quitado, una cosa es que ya tú no estés aprobado por Dios, aunque Dios te siga mirando como profeta, porque Sí. así Él te señaló, así Muy te fuerte. predestinó. Tremendo. Santo. Ahora, pero tú no estás siendo aprobado por Dios porque Sí. tú no estás caminando. El cielo no te conforme. aprueba ya. Entonces, yo conozco, mi mamá tiene una frase muy famosa, mi mamá Virginia, Dios la bendiga. Ella dice que hay gente que tiene oportunidad en los altares terrenales, pero Dios lo tiene en disciplina. En el En cielo. el cielo. Así es. Entonces, eso tiene que ver justamente con que tú tienes un don, el don profético. Dios te va dando la madurez mientras se perfecciona, porque los dones se perfeccionan, y así lo dice Así la es, palabra. así es. Pero entonces, si tú te alejas de Dios, si tú dejas de orar, más con un don como este, el don profético, pasa en muchísimos también, tú no vas a poder ser, como usted decía, efectivo Así es. en ese llamado que Dios está haciendo, porque de una manera u otra el llamado es acudir a lo que se te dice. Tú no Sí. estás acudiendo a lo que Pero se te no dice. tanto es desde el punto de la efectividad, porque si el don profético es la comunicación de lo que el cielo dijo, Sí. entonces tú estás comunicando algo que Dios te habló. Tú puedes ser efectivo aunque no sea con Dios que haya hablado. Porque el problema es que hay gente que tienen el don profético, pero están hablando con el diablo. Wow. Entonces pasan a ser muy efectivos, pero en comunicar lo que el diablo dice. Dios mío, Joan. Entonces aquí se arma un conflicto. Me surgió una pregunta. Sí. Pastor, ¿cuáles son los riesgos de dar una profecía en nombre de Dios sin Dios haberte hablado? Eso lo dice la Biblia, que es la persona que habla de Dios sin Dios haberle hablado está en peligro de muerte, acarrea muerte. Incluso hoy en día tenemos la problemática de hoy. Tenemos gente, mucha multitud de gente diciendo Dios me dijo sin Dios haberle hablado. Es una moda, eso es algo común ahora. Y yo no sé cómo son tan atrevidos, osados es la palabra, osados, y son gente inteligente que se atreven a decir Dios me dijo bajo una emoción. Amén. O bajo un Ay, Dios concepto mío. propio, bajo un entendimiento propio. Dios me habló, hermano, Dios, y son como que usan tan fácil y de manera tan sencilla la palabra Dios me habló, Dios me dijo, yo oí la voz de Dios, yo escuché la voz de Dios. Mira, ahora mismo Dios me está mostrando, Dios me está hablando. Yo creo que es muy delicado y la iglesia tiene que enfatizar eso mucho. Hoy en día no se disciplina a un profeta que dice Dios me dijo y no se cumple eso. Se persigue más al que falla, al que fornica, se persigue Ay, mucho. ey. Se persigue mucho a la gente que chismea, al que tiene un problema en la iglesia, cualquier tipo de problema, pero no se persigue al que vino y dijo y le profetizó a una mujer, como usted decía, mira mujer, Dios me dice que tu marido viene al evangelio, y el marido sentado ahí en la silla alabando a Dios. Y el pastor de la iglesia incluso. Y entonces, Dice, ahí- ¿usted me entiende? Entonces a veces hay un descontrol con eso y nosotros como hombres de Dios no hemos puesto un parámetro ni un freno a eso. Le iba a decir algo respecto al profeta viejo. El profeta viejo había perdido la unción, había perdido la conexión con Dios, pero dice la Biblia que cuando el profeta joven se desvió y le contó todo lo que Dios le dijo que no le contara, Dios se le introdujo dentro del profeta viejo otra vez y le habló y le dijo, mira, por cuanto no obedeciste y no callaste, porque te dije que por el camino que tú vinieras no regresara y que no comieras donde ninguna persona, por cuanto desobedeciste, hoy mismo morirá.
O sea, el profeta que ya no tenía a Dios, en ese momento Le soltó. fue usado. Ujú. Le desató la palabra. Los dones son irrevocables. Sí, porque el don es irrevocable. Y cuando Dios quiere usar a alguien, a veces nosotros no entendemos eso. El Espíritu Santo es santo y entra en nosotros, en cualquier persona, y no se contamina. Él entra, puede usar a alguien y salir otra vez esa persona. Él lo que hace es no morar, porque Él no mora. Ahí está el error de muchos de nosotros cuando hablamos. Y no puede ser Dios porque mira cómo Él está. No puede ser Dios porque está borracho. No puede ser Dios porque está endemoniado. No, el Espíritu entra, como lo hacía en la antigüedad con los profetas. Sansón. Y vino la mano de Jehová sobre Sansón. Dios mío. No era que moraba, porque morada es vivir. El Espíritu no mora en templo sucio, pero de entrar, traer una palabra, corregir, reprender a alguien y salir otra vez. Él utilizó la vasija más cercana que había para hablar al profeta. ¿Quién es que está aquí? El profeta viejo. Bueno, no hay opción. Profeta viejo, toma, dile esto de parte de Jehová. Él te va a usar, pero él no mora. Que es fuerte, o sea, que tenemos muchos cristianos dentro de la congregación siendo visitados por el Espíritu Mira ahí, Santo. Así es. hasta Silvio, pero no mora. Dios mío. Esto está fuerte. Mire, le voy a decir algo. Hermano, Joan es un caso. esto está fuerte. Mire, yo siento un gozo de Dios porque siento que hay gente con el don profético que se van a alinear. Sí, Que ellos sentían ya que estaban como fluyendo ellos. sí, Porque no queremos criticar, wow, siento por el Espíritu que hay gente adulta en la fe, sí. que tiene muchos años profetizando que está asustado con este tema. Dios mío. Porque ellos sí están consagrados, pero están entendiendo como que estamos diciendo que lo que... No, no, no. Hay personas, para que usted me entienda y sepa que no estamos denigrando al que tiene 20 años, 30 años en el No, Evangelio. porque Jamás. El pastor explicó a qué se refiere Exacto. con profeta viejo, que fue por su conducta Exacto. Miren esto. rechazado por Dios. O sea, porque Hay gente, porque la profecía en Dios está conectada a escuchar la voz de Dios. Sí, Hay gente que acabado de ser ungido, tienen el aceite fresco y pecaron. sí. Y aún mojado del aceite ya no tienen voz de Dios. Pero hay gente que hace tantos años que lo ungieron, que el aceite se secó, pero todavía escuchan la voz de Dios. Así O es. sea, lo que te estoy diciendo es que no es tanto por el tema de la unción momentánea, sino por la relación y la consagración que tú tengas. Pero- No sé si me doy a entender. Sí, sí, pero entiendo. Si estás en santidad, o Pero sea, si Joan, tú... espérate. Ujú. Unción momentánea se refiere al acto simbólico. Al acto simbólico del aceite. El ungimiento. El ungimiento. La Sí. unción como tal, el simbolismo es perpetuo. Dios te separó, Dios te apartó. Exacto. Aunque a veces Sí. uno se mezcle con el montón. Sí. Pero la simbología de un corazón temeroso Exacto. del Señor es justamente que te separan Sí. para la obra de Dios. Continúa. Exacto. Hay gente que están recién llegados y ya fallaron. Y hay gente que tiene muchos años y han permanecido. Sí. Entonces, no es por un asunto de época. Pastor, mire, se está dando un asunto. Y es que hemos entrado en la parte de ya cuando la gente tiene el don profético y dice, Dios me dijo sin Dios haberle dicho. Sí. ¿Qué pasa cuando esto se vuelve un hábito y la gente no percibe que ese hombre, porque estoy hablando del hombre de las señales, para que me entiendan, el hombre que cuando decía que iba a llover, llovía. Dios mío. El hombre que cuando le decía a la mujer que tenía en la cartera un billete, así mismo era. Sí. El hombre que le sabe decir a la gente, tú tienes esto, esto y así. Pero este hombre ahora entra en esa confusión, pero la gente lo sigue teniendo por verdadero profeta, aunque está actuando en falsedad. ¿Qué pasa allí? Wow. Tú sabes que cuando tú tienes el título, hay un dicho que dice, crea fama y acuérdate a dormir. Sí, sí. Cuando tú tienes el título ya, el don profético, el título que la gente te reconoce, hay mucha gente, las mayores herejías y problemas religiosos de sectarismos en el día de hoy, de muchas sectas que existen por hombres y mujeres de Dios que eran usados por Dios, pero que en un momento se desviaron, en un momento perdieron la efectividad y en esa pérdida de efectividad crearon doctrinas. Por ejemplo, el mismo José Smith era un hombre que hablaba con Dios, pero un día en un descuido, él dice que se le apareció Dios y un ángel y le explicaron a él que la salvación era de tal manera. O sea, le dieron una exposición de un evangelio diferente al que él había recibido. Entonces es posible que mucha gente, después de mucho tiempo en el don, en el ministerio, habiendo descuidado, porque el mayor problema de lo profético es el descuido. Yo creo que cuando uno entra en el descuido profético del don, de cuidar su vida espiritual, que Dios deja de hablarte, tú quieres seguir fluyendo, porque ahí que está el problema. Ya Dios no te habla, pero tú quieres seguir fluyendo. Ya Dios no te revela, pero tú quieres seguir la palestra. Ya Dios no te habla, pero tú quieres continuar hablando de parte de Dios. Entonces, cuando tú entras en ese nivel, tú entras en un peligro, porque la Biblia dice que donde no hay profecía, el pueblo se corrompe, se pierde. Entonces, hoy en día hay tanta gente desviando al pueblo porque ellos mismos no tienen una palabra de Dios. Ellos están en un don, ministrando por una fama, porque la gente una vez lo vio, que ellos hicieron descender fuego del cielo. El mismo Eliseo, cuando la tsunamita va a su casa, la tsunamita no le ha expresado lo que tiene y él le dice a su compañero, mira,
ve con esta mujer porque esta mujer tiene un problema, pero el espíritu me lo ha encubierto. O sea, Dios no me ha revelado. Y el problema es que la gente quiere decir cosas que Dios no ha dicho. Sí, sí. Cosas que Dios encubrió, ellos quieren descubrir. Descubrirlo obligatoriamente. Santo Si Dios Padre. no quería revelarte, entonces ese es un problema. Es muy hermoso eso que usted agotó ahí, Joan. Lo que Dios no ha dicho. Lo que Dios no ha dicho. Dios Entonces, mío. ellos quieren traerlo y quieren exponerlo. Entonces entran en lo que es adivinación, porque la intuición va muy ligado a eso. La adivinación y la intuición van juntos. ¿Cuánto adivino vendor tenemos hoy en Dios día? mío, Que Padre sepa, amado. Padre. Usted dijo algo que a mí me prendió el bombillo. Dios mío, dele. Yo pensé en profetas de redes sociales. Oh, wow. ¿Cómo así? Profetas que salen a decir profecías solo para cumplir una estadística de YouTube, para cumplir una estadística de Facebook. Dicen, he recibido una palabra hoy y quiero compartirles una cosa. Inunde las redes sociales con Cristo, que demasiada cosa tóxica hay ahora, pastor. La profecía más segura, Yo Cristo lo que viene. me refiero, que ya la iglesia no está diciendo Maranata, está diciendo, miren el marketing de mi ministerio, pero es otra cosa. Hablamos Wow. el martes. Ahora, Después. ¿qué pasa? Yo he visto profetas que, muy consagrados, Joan, que yo reconozco que, porque dice la palabra, que conoceréis que son profetas cuando la profecía se cumple. Sí. Que es otra cosa. Tenemos un bando de gente con promesa que no se cumple nada. No sé si es falta de diligencia de la gente o verdaderamente fue profeta que le habló. Pero eso también es otro tema. Ujú. El detalle está, Joan, que esos profetas genuinos que yo he visto, pastor, últimamente los veo demasiado frecuente, un ejemplo, en YouTube, en Facebook, diciendo que Dios le dijo esa palabra para esa persona y se siente como el deseo de apalancar, Dios mío. el deseo de mantenerse en la ola. Y usted dijo que el profeta habla cuando Dios le dice. Entonces yo me pregunto, ¿Dios realmente le está hablando todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, para decir cosas diferentes en el mismo tiempo? Porque yo entiendo que las profetas son las profecías son para un tiempo asignado. De acuerdo a la cronología bíblica, si hacemos una exégesis natural, no profunda, nos vamos a dar cuenta. Simple entonces, porque es espiritual. Exacto, Sí, pero digo, no hacer un acendramiento, o sea, no Ok. profundizar tanto por arriba. Sí. Vemos a simple vista que los profetas, todos seleccionados por Dios, siempre había un lapso de tiempo Entre uno y el otro. entre cada voz de Dios que ellos escuchaban para Sí. profetizar al pueblo. Y no, y entre las regiones, porque habían dos al mismo tiempo, pero en regiones diferentes. Sí, no, y aún los profetas de cada tiempo, si lo vemos del principio hasta el final, era un raro caso de que Dios le hablara todos los días. Así. Tú ves, siempre tú ves que hay como un tiempo. Uno es que uno lo lee Y que la- rápido, pero no sí, ocurrió todo y que las profecías eran dirigidas a distintas índoles. No todo el tiempo Elías estaba profetizándole a una viuda. Un día era el rey, un día los Baales, un día... o sea, y cada profeta fue levantado un área. Sí. Nos damos cuenta que Dios lo demuestra por la palabra. Los profetas tenían como una asignación. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Vemos aquí que la asignación de muchos profetas de hoy en día no es clara. No tienen, no quiero decir la palabra público, era como lo que el llamamiento, su asignación. el llamamiento de una asignación no es claro. Entonces, cuando no es Wow. claro en el ministerio, es más, le pregunta a ellos mismos, ¿cuál es tu asignación? No se sabe ni siquiera. No, porque Dios me usa. A veces Dios me da una palabra profética de momento, pero que yo no estoy todavía seguro. Y tú le dices profeta. No, yo no soy profeta. Yo no me No, y siento. eso que dice que si son profetas, pastor, pero entonces, vamos a poner, profetizaron un día, tal vez de parte de Dios, en Facebook, a una mujer. Ya Acertaron. esa semana entera quiere profetizarle a todas las mujeres porque vio que ese video cogió like, cogió view. Mujer, a ti. Todo es mujer. Sí, porque mira, yo tengo un tema por ahí que lo vamos a trabajar después, que es el tema, la fiebre de los views. Hay una fiebre. Sí, no es una enfermedad. Y la fiebre de los views, Un que síndrome. está, El cáncer, ¿no? que está creando una disociación de la realidad, que fue una palabra que un oyente me dijo una vez. Siempre me acuerdo de eso y me río contigo. Sí. Una disociación de la realidad, porque la gente, por la fiebre de ser visto, hay un deseo, un anhelo de ser visto. Hay un deseo inmenso de ser reconocido. Y la gente, por ser reconocido, está creando ellos mismos una profecía, una palabra, sin haberla recibido. Jeremías le dijo en el capítulo 22, creo, si no me equivoco, le dijo a los profetas de aquel momento, dijo, si ustedes habían estado en mi secreto, dice Jehová, ustedes hubieran oído mi palabra. O sea, el asunto es el secreto, es donde tú estás. Dios no habla con todo el mundo porque Dios está en el secreto. Entonces, tú no puedes decir que todos los días tú te pones frente a un teléfono y abres una red social y dices, tengo una palabra profética. Es que el hombre de Dios, tú puedes entrar a aconsejar,
Exactamente. a amonestar, a dar una palabra de amor, pero no a decir que Dios te habló, porque Dios nos anda hablando todos los días lo mismo. Dios se va a sentir más contento de que tú le des los buenos días a la audiencia, a que te ponga a decir que Él te dijo cuando el cielo está en silencio. Sí, eso que usted dijo, que Dios no habla lo mismo todos los días. El Señor dijo una vez, hágase Habló. la luz, Sí. como dice Joan, y la luz sigue saliendo. Sí, Dios no viene, ¿verdad?, a repetir. El único que andaba hablando lo mismo todo el tiempo era Satanás. así es. Dios dice una vez Sí. y usted obedece. Y eso es muy interesante que usted dijo, que se pone enfrente de un teléfono. Tú no ves que Porque Joan, qué lindo. Quiero compartir algo que recibí del Sí. Señor para mi vida. Claro Y que creo que a usted le puede edificar. Que le va a servir. Pero no decir, Dios me dijo, man, chun, chin, y ya, toda esa mecánica no la sabemos. ¿Qué es la sonda? Toda no, esa y no lengua. no solamente eso, Joan, tienen un pueblo confundido. Tienen Ya la a gente un está pueblo- turbado. A un pueblo pequeño que no lee mucho, ¿verdad? Porque hay un problema ahora mismo y hay un problema grave. Hay un pueblo que no lee mucho, que no tiene mucho conocimiento de la Biblia, y cuando te ve a ti, gente con hambre de Dios realmente, y lo más afectados son esa pobre audiencia con hambre de Dios que está buscando una palabra en las redes, pero está encontrando a un tipo que tiene una desconexión de lo que es lo espiritual, que está dando palabra a lo loco y se está desviando. Yo en quisiera, ese caso. yo quisiera que le pase a la audiencia como me pasó a mí. Que una mujer llamó aquí a Excelencia Cristiana y me dijo, necesito una oración. Y quiero que sea fulano de tal que ore por mí. Ahí está Cookie, me pasan el teléfono. La mujer estaba pidiendo que ore yo por ella. Dios le bendiga, sierva. ¿En qué podemos ayudarla? Yo quiero que usted ore por mí, pero antes de orar por mí, quiero confirmar que usted es un profeta de Dios. Bendito. Y yo digo, santo, y hasta dije, ¿qué es esto, Wow. padre? ¿Qué usted necesita? Dígame cuántos hijos yo tengo. Dígame mi situación, dígame, la mujer quería que yo le diga su vida. Wow. Y le dije, mire, el profeta real aquí es Jehová. Yo solo soy un siervo, yo puedo orar por su familia Dios mío. y pedirle a Dios misericordia. Pero yo no soy un brujo, lamentablemente. Santo Dios. Así me le dije, no puedo orar por usted. Dios le bendiga. Sí, así. Entonces, otra gente se pone a inventar, buscando números, haciendo ecuaciones matemáticas, porque es que los falsos profetas se vuelven hasta científicos, hacen métodos, mecanismos para engañar a la gente. Dicen 10 palabras y te miran a ver con cuál tú encajas. Y cuando ven cuál es, la deuda. Y esa deuda. Y si la gente, si tú te imaginas que toda la gente fuera como esa mujer, ¿de qué banco es? A ver si es Dios que te está hablando. Dios mío. Y dime la cifra. Es que no hay demanda. Para confirmar. Por eso era que Elías hablaba con esa certeza. Así es. Ahora, si a Elías le preguntaban, varón, te decía fácilmente, ¿quieres candela? Así es. Mira, varón. Había una palabra que usaba Elías, que es la Dios. palabra que tiene que caracterizar. al Viva profeta. Jehová. Viva Jehová. Viva En mi cuya alma, presencia cuya estoy. presencia El problema es que Jehová vive, pero Sí. ellos no están en la presencia. Ese es el problema. Y al no estar en la presencia no hay una certeza de lo que El hablan. problema es que ellos están, Siento a mi ellos padre, están hablando Dios en mío. nombre de Dios, lo que supuestamente Dios dijo y Dios, Dios no hablando. mío, Dios Entonces mío, el problema, Padre. eso que tú dijiste, me lleva a entrar al otro punto. Ajá. Tú dijiste, yo no soy brujo, Dios mío. para que usted... Sí, es que la gente llama a uno. Espérate que ya tú te metiste en terreno no, aparte. no, espérate. Si tú vas a entrar a eso, tienes que dejar que yo introduzca esto para que la gente también entienda una parte. No, espérate. Se arma un corre-corre. Espérate. Shalom, al paso. Vámonos parando. Sí, Vámonos de sí, aquí, pues, pastor. por si Vamos acaso. a ir parando. Hay que salir corriendo de aquí. Shalom, al Esa bomba paso. de Hiroshima, déjala ahí. Dios paso. mío. Ok, déjame respirar. Vamos a decirle Sí, a con lo suave, cucharita. suave. Suavecito. Sí, vamos. Aleluya. Es más, Joan, introduce. Miren, hermano. Sí, pues que es peligroso. Yo sepan de allá va. Ay, Estamos orando juntos, sabemos. Sí, sí. Ese Dios revela. Miren, hermano. Hay un profeta que es peligroso antes de entrar al nivel máximo del profeta que está desconectado Vamos a de decir Dios. un ministro para no... Porque hay profetas de Baal. Hay falsos y verdaderos. Sí, Ok, sí. pues, está bien. Es aceptable. El profeta viejo con el que entró el pastor. Claro. Pero hay un profeta que es más verdugo que el profeta viejo. Porque el profeta viejo, por lo menos, Dios en ese momento soltó una palabra y se cumplió. Sí. Pero está el profeta que profetiza. Y cuando ve que la profecía no se cumple porque corre peligro, él mismo hace que se cumpla. Dios mío. Y hay varias facetas proféticas de eso. Él dice, veo que Dios te entrega una bendición, una compra, una comida llega a tu casa. ¡Ey! Habla la lengua y las cosas. En esta semana, si soy hombre de Dios, si no te llega esa compra, dejo el ministerio, porque son frescos. Sí, porque Sin Dios haber hablado, son atrevidos, tienen más fe que el diablo. Sí, retan. Sí, retan, oye. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ven que primer día no pasa la compra, segundo día, y preguntan, hermana, ya, no.
El séptimo día ellos van al Bravo y la compran ellos. Dios mío. Y se la llevan a la hermana porque no pueden... Porque, Pero no era ahí que yo quería entrar, ¿no? no, vamos para allá. Lo que pasa es que tengo que pasar por aquí. Sí. Ah, ya, tú Es lo un vas a dar camino. cucharita. Es un camino. Vale, Sí. vale. Como algo que me dijo alguien aquí una vez que me frustró. Duré como 3 días. Dije, Señor, pero limpia mi mente. ¿Y este hombre cómo salta con eso? Varón, hay profetas que si le profetizan a una mujer que va a quedar embarazada y el marido no la preña, le embarazan. Ay, sí. Dios mío, esto está fuerte. Pero el asunto es... Yo se está riendo de Sí, Joan se está riendo. El otro Joan, claro. Sí. O sea, hay una dimensión en que ya el hombre está caminando bajo lo que le llaman un espíritu de rol. Y ya lo que está pasando es que está operando en el don bajo los atributos. Y la gente no se da cuenta que un demonio se filtró. Sí. Y ya no es profecía, sino brujería. Dios mío, Padre amado. Pero siguen usando el nombre de quién. De profeta. No, El pero nombre de Dios. el nombre de Dios. Sí. Y tú ves que ellos sellan al final de la falsa profecía. Y esto se cumplirá en el nombre de Jesús, dicen ellos. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con esta gente, pastor? Que tienen el chofar, el talí o la apariencia de profeta y están haciendo brujería en el altar en el nombre de Jesús. Dios mío. Joan, nos estamos metiendo en un lío fuerte, pero lo vamos a soltar. La Biblia dice que los profetas de Jehová son reconocidos como profetas de Jehová, pero los reyes mismos también tenían profetas especializados para ellos, profetas que obedecían a los intereses de ellos, y hay profetas que obedecen a sus intereses, que habiendo perdido la unción, como usted decía, perdido a Dios, entonces ellos han aplicado por ciertos métodos, que es lo que está pasando. Ya se ha perdido Dios, se sigue con los mismos métodos, dice Jehová, pero Dios no está allí. Y se ha convertido el don profético en un don o en un ministerio como la hechicería o la brujería, donde la gente va a consultar a un profeta. Una vez me llamó una persona, después de estar aquí en Excelencia, me llamó una sierva y me dijo, profeta, hábleme de parte de Dios. Profeta, yo quiero que usted me dé una palabra. Yo sé que Dios lo va a usar. Y me decía, constantemente me motivaba diciéndome, profeta, 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 para sacarme y extraerme como una palabra. Y yo le dije, bueno, sierva, le voy a decir algo. En este momento yo no tengo esa palabra que usted está buscando. Ay. En este momento yo no cargo esa palabra que usted quiere. Vamos a orar, debe un par de días para orar a ver si Dios me da algo. Digo, yo no soy el refresco que le va a quitar la sed. Sí, porque ella me pidió, me dijo, varón, Dios no le dio algo a usted para mí. Yo no tengo esa palabra ahora mismo. Entonces, hay una moda, como usted decía, que es que está acabando con la iglesia de hoy, una moda de profeta no llamado por Dios, que ellos mismos se engancharon al ministerio, se inventaron, copiaron un profeta, copiaron un hombre de Dios, y ellos mismos crean sus milagros. Se pone el apellido incluso de los famosos. Sí, se lo ponen. Son unos bárbaros. Ellos se llaman Luis, se pone Luis, Urbae. Sí. Se ponen, aprovechan los nombres. Sí, porque es un tema de marketing. Ellos están tratando de vender un profeta, Sí. de vender a un hombre de Dios que ellos no son. Ujú. Entonces, lamentablemente, la Biblia establece un juicio sobre esa gente que Dios va a quitar. Y Jesús dijo que toda planta que Él no plantó, Él la va a desarraigar. O sea, en un momento determinado, aunque usted lo vea ahí, que está influyendo, Dios lo va a hacer desaparecer. Porque Dios es celoso de su pueblo. Y Él sabe que su pueblo ahora mismo está siendo transmitido por gente que están hablando o ministrando bajo brujería. Por eso era que Simón el mago quería la unción que tenía Pedro. Sí. Él la vio. Y la quería comprar. Y la quería comprar porque él la quería tener en el mismo contexto que él tenía, que la gente iba, le pagaba por algo y entonces él le daba. Hay gente que te llaman por teléfono, varón, yo quiero una palabra. Sí, mi hermana, te voy a dar la palabra, pero tu palabra que te voy a dar ahora mismo te cuestan unos $20. Pastor, yo quiero una oración profética con usted. Bueno, esa oración profética te cuestan $100. Deposita y oramos. Y entonces te llaman a través, sierva, no ha llegado el depósito. Cuando llega el depósito, empezamos la oración profética. ¡Wow! Como un negocio, como brujería, como que estamos consultando a un brujo, a un agorero. Cuando el depósito... Ustedes eran los que se iban y la que me voy soy yo. Sí, cuando el depósito no llega. Siento guerra en los aires, no me revela nada el Señor. No. Deposita para ver si se aclara y se despeja. ¡Oh, my God! ¿Qué es Mira, esto, padre? Dios mío. ¡Ay, ay, ay! Mira, una de las razones por las que Roger tuvo que ponerle a los videos, que hay gente estafando en nombre de Excelencia Cristiana, es porque Ay. aquí, mi hermano, si usted llama para orar, aquí hay un equipo que va a orar por usted. Por usted. Sin Sí. pedirle una ofrenda, sin pedirle Eso nada. es así. Ahora, si usted voluntariamente quiere honrar a la persona que se está manteniendo en integridad, a la persona que oró por usted quiere honrar a la plataforma, Así que están es. los números de cuenta en todos los videos, eso sale voluntariamente porque la ofrenda es Así. voluntaria. Pero usted no tiene que estar pagando por oración y prédica. Dios mío. No, pero es que eso está fuerte. Lo de Simón el Mago, Decía, mira, perdón. es el mejor ejemplo. Encaja. Porque es que tenemos Simón es el mago en la iglesia. Sí. Ellos son, es más fuerte, porque Simón por lo menos era mago. Estos son evangélicos. Sí. Dios mío, ¿qué Ellos- es esto, yo conozco padre? un grupo Oye, que Dios sí mío. es genuino y que no acepta este tipo de cosas. Pero yo he encontrado, yo he escuchado llamadas
Donde dice, hermano, ¿y cuánto que usted necesita para que me desate la palabra? Dios mío. What? O sea, ya el pueblo está tan acostumbrado que hasta lo motiva. Lo No, No, se lo llevan al punto de ser prostitutos. No, y el pueblo está la mal fe. acostumbrando De la al fe. profeta también. Por eso. La gente lo está mal acostumbrando y No, están mira. creando la idea de que el profeta, aunque bíblicamente, vamos a la Biblia, vamos Hay que honrar, claro. al trasfondo histórico. Cuando la mujer tsunamita iba a Eliseo, enalbardó unos asnos, preparó unas uvas, preparó un aceite y preparó una cosa para allá. Amén. Al profeta se le honra, al profeta, al hombre de Dios, se le bendice. Pero nosotros a veces, sin haber recibido una palabra, simplemente para manipular la profecía también, porque le hacemos daño, como usted decía al principio, a la gente, porque la gente necesita arrepentirse y nosotros decimos, mira, ve una bendición, esa casa viene de camino, pero Dios lo que quiere es que tú le digas, hermana, mira, hermana, dice Dios que cambie ese estilo de vida, que deje el chisme, la crítica, la brujería, la mentira. Pero la gente sabe cuando el profeta es genuino, porque hay una pregunta que le iba a hacer y el Señor me dijo, no la haga, fírmala. Todo el que está ahí, hasta el que está endemoniado, discierne cuando un hombre de Dios. Dios mío, es así. El hecho de que tú tengas una ilusión, Sharaba, wow, esto es un podcast, Dios de mío. pero yo tengo que soltar aquí. Suéltalo. El hecho de que tú tengas una ilusión para recibir una palabra que te meta en un pensamiento ilusorio, que cuando el profeta de Dios te dice lo que te toca de parte de Dios, tú no lo quieres recibir. Sí. Y entonces cuando te habla el falso profeta lo recibe porque es lo que quieres escuchar. Te No ilusiona. significa que esa palabra sea de Dios. Dios mío. Gente que acondiciona su espíritu antes de que Dios le... Mira, antes de que tú acondiciones tu espíritu, ya Dios vio tu condición. Ahora bien, Dios es mío. bíblico honrar al profeta de Dios. Si tú lo quieres hacer, porque a los profetas de Dios se Claro, iba hay que con honrar, hay que presentes. honrar, hay que honrar. Ahora, tú sabes que el profeta de Dios cuando la profecía se cumple. ¿Has visto tu cumplimiento de profecía que ha hecho ese hombre? ¿Conoces tú su testimonio para honrarlo? No sé si me doy a entender. Sí, Porque sí. es que después nos frustramos cuando no recibimos retribución de la honra. Pero Dios es que la mío. honra no se da por regalía. La honra es una deuda. Sí. Paga honra, dice Jesús. A quien honra tú le Dios debes. mío, es así. Porque Dios honra a los que le honran. Dios mío. Esto es Dios. Pero usted, el ser humano, no da honra al que honra merece, solo da Dios. Dios. Sí. El ser humano da honra por paga, Sí. porque es una deuda. Así Usted es. Ahora, cuando un profeta y usted lo quiere honrar, usted sabe qué bendición de profeta va a recibir. Así es. Usted lo da Exacto. porque ya sabe que por honrar al profeta de Dios, ya bendición Exacto. de parte del profeta va a recibir. Hay un ejemplo ahí que yo tengo, Naamán y Eliseo. Sí. Dice que Naamán fue con su túnica, con su lingote de oro, con sus bendiciones. Y dice que el profeta no recibió la dádiva. Hay que ser más como Eliseo en este tiempo. Donde usted Ay, no sí. reciba la dádiva. Donde usted aprenda que usted va a recibir y que no va a recibir. Porque hay gente que cree que está pagando por la profecía que usted le está dando. Ujú. Hay gente que cree que ellos está pagando por lo que tú estás haciendo de parte de Dios para ellos. Y no entienden que Dios. Por eso Eliseo le dijo, no, vete con lo tuyo por ahí. Porque tú no vas a manipular lo que Dios está haciendo. Yo quiero que tú te conviertas. Yo no quiero que tú me des esta ofrenda y te vayas a tu casa con tu mismo orgullo, con tu altivez, con tu arrogancia. Yo quiero que tú cambies. Por eso le digo, mira, lo que tú me trajiste, llévatelo. Para que cuando tú te vayas a tu casa, tú puedas convertirte y arrepentirte a Dios. ¿Sabe lo que el Señor me hizo una vez? Una vez una persona llamó y me dijo, varón, he visto su video, las entrevistas y todo. Queremos bendecirlo. Y bueno, gloria a Dios, la persona quería mandar una gran ofrenda y el Señor me dijo, no la tome. Dios mío. No tome la ofrenda. No se puede tomar toda la ofrenda. No, y yo, Señor, pero este hombre, y viene el hombre y me dice, soy un empresario acá. No, esa no la toma. Y todo, y yo digo, wow. Pero entonces una mujer en la calle sintió darme 100 pesos dominicanos. Y yo veo los 100 pesos, ese día tengo dinero y digo, no quiero recibir esto porque esta mujer se le ve que lo necesita más que yo. Sí. El Señor me dijo, toma la ofrenda. Y yo, Dios padre, mío. pero tú ayer no me dejaste coger la del millonario y hoy quieres que coja la de esta mujer que tiene necesidad. El Señor me hizo ir a la Biblia y cuando fui a la Biblia, haya sorpresa. Vemos un profeta que no quiere coger la ofrenda de Naamán, Dios mío. pero vemos un profeta que le coge la ofrenda a la viuda. Sí. Porque parece que las ofrendas que son del dolor o las honras que son del dolor son las que a Dios le agrada, no las que tú intentas como pagarle a Dios, porque Sí. nadie puede pagarle a Dios. Eso es así. Entonces, ahí es que está el secreto. Todo el que sea profeta que esté viendo esto, tenga un llamado de parte de Dios, olvídese de ofrenda, no pida ofrenda, no ande Sí. detrás de ofrenda. Sí. Y cuando alguien le vaya a dar algo, hasta póngale en oración, Sí. porque si es de Dios, la persona no le va a cambiar el sentir. No. Porque hay gente que dice, no, yo la cojo y después oro, porque si el corazón se le endurece. Olvídese de eso. Si es de Dios, Dios te va a suplir del norte, del sur, del este y del oeste. Lo que Y es de si Dios llega. Y hasta del cielo. Llega porque llega. Entonces hay gente, mire, le estamos hablando a los profetas también. Sí. Oye, qué fuerte esto. Sí, sí. A los profetas que estaban turbados.
dice que usó a los cuervos, no sé si eran pájaros o gente, Dios mío. pero usó a los cuervos para sustentar al profeta. Dios Entonces, mío. ¿cuál es el miedo? Porque hay que manipular al que tiene. Profeta que cuando ven que a una gente le falta un diente o tiene el calzado roto, no le quieren profetizar porque no hay beneficio. Dios mío. Pero cuando ven que llega en una Land Rover o en la última de la Lexus, dice, palabra de Jehová es para ti. llaman, Se sacuden lo llaman. y lo llaman. Entonces, no. Una vez vivimos una experiencia en un lugar que me voy a reservar todo, nombre de gente y todo. Ella es mi testigo, ella está ahí. Donde la persona empezó a llamar gente por nombre. Pero nos dimos cuenta que era un falso profeta porque los nombres que estaba usando eran los nombres que nuestros compañeros tenían en Facebook. Ay, Dios sí. mío. Y nosotros que somos amigos de ellos sabemos cuáles son sus nombres reales hasta de cédula. Dios mío. Y él llamando por los nombres de Facebook, hasta apellidos que la gente se ponían. Y yo digo, wow, pero qué falsante. Entonces, ¿qué pasa? Qué mentiroso. Estamos en un tiempo en que la gente se va a dar cuenta cuando tú eres falso o eres verdadero. Así es. Pero hay algo que queremos confrontar hoy, pastor. ¿Cómo la gente renuncia a ese sentimiento de recibir lo que ellos quieren? O sea, esa batalla de que saben que la profecía no es para ellos, pero por el deseo de recibir una buena palabra, la aceptan. Bueno, hay un texto bíblico también. Estoy en la Biblia hoy. Me están bajando los textos Gloria a bíblicos. Dios. La Gloria a mujer Dios. de Jeroboam dice que va donde el profeta Ahías. En primera instancia, el profeta Ahías fue que le dijo a Jeroboam, mira, Dios va a dividir el reino de Salomón y te va a entregar 12 tribus. Y cogió y partió un manto en 12 pedazos y le dio 10 pedazos a él y 2 pedazos lo dejó para el otro lado. Le dijo, esto proféticamente, que las 10 tribus te pertenecen a ti. Le profetizó bien a Ahías en primera instancia. Entonces, Jeroboam se volvió loco, hermano. Metió la idolatría, metió al diablo a la nación, metió los demonios, hermano. Se volvió loco Jeroboam. Y después, en su vejez, en los últimos años, dice que uno de sus hijos estaba enfermo. Y él mandó a la mujer disfrazada para que el mundo no la conozca. Y lo mandó donde el profeta Ahías, esperando una palabra positiva, porque hay gente que cree que porque tú le profetizaste algo de una enfermedad hoy que estaban íntegros, mañana cuando ellos se doblen, Dios te va a decir que le diga lo que tiene que decirle. Bueno, ¿qué pasó en ese texto, hermano? Dice la Biblia que ella iba entrando y conocemos que él le dijo, entra mujer de Jeroboam porque este fin es ser otra. Y le dijo cuando iba entrando, palabra y revelación dura tengo para ti. Dios mío. Porque el profeta no siempre tiene una palabra de amor, de Lo- sanidad. por fin. No siempre tiene un milagro, no siempre carga de una gloria, de que te va a restaurar. A veces hay que confrontar a la gente. Porque eso ayuda, siento la gloria de Dios para siempre en mi vida aquí. Eso ayuda a que Gloria a Dios. la persona se devuelva. Eso ayuda. La mujer de Jeroboam fue con un disfraz, fue con una idea y el profeta la confrontó con otra palabra. Y cuando ella llegó, seguramente esa palabra, porque la palabra dura provoca arrepentimiento. La palabra de unción, de gloria, lo que provoca es que si tú eres altivo, tu altivez o tu Se ego rompa. se te suba. O sea, se suba. Así Cuando, suba, tú, ajá. cuando tú eres altivo y te dan palabras de Ego, sube. sube tu ego. Pero cuando alguien te confronta, tu realidad Rompe. proféticamente rompe con todo ego, rompe con toda mentira. Entonces es importante que nosotros atendamos a eso. Ayudaremos más a la gente diciéndole lo que Dios nos dice, lo que Dios quiere que le digamos, que cuando le hacemos una nube y le creamos un sueño y una superficialidad de que Dios te dice, manita, es que tú estás en una nube, hay cosas grandes para ti, para todos hay cosas grandes, hermano. Eso no es una profecía. Te voy a decir eso a los profetas que siempre de que agarran a la gente, mira, veo cosas grandes, hermano, para todo cosas grandes, porque la promesa más simple que hay en la Biblia para nosotros es el reino de los cielos, calle de oro y mar de Mar de cristal. cristal. Todo el que está aquí está destinado para cosas grandísimas. Dele a Joan. Eso, bueno, dale tuyo. Dele a Joan, que Joan. Ay, es que, Dios mío. ¿Cuánto cuesta una profecía? Dios mío, Joan, Padre. tú te metes en lío. Hablan de mí Este, y ustedes se meten Tenemos en un lío. listado acá. Yo imagino a esa gente ya que han hecho empresas proféticas, Dios mío. que tienen una agencia de profecía. Si lo que quieres es que te profeticemos el esposo, son tantos dólares. Sí. Pero si quieres la visa, es una oración más intensa porque se trata de cambiar de nación. Dios mío. Es que lo que quiere, casa, carro, te profetizamos. Y entonces, para el colmo es que esos profetas no profetizan juicio para la persona que está en pecado. No. Ellos son expertos en que si tú quieres un juicio para otra persona, ellos lo profetizan. Eso ellos lo Me le hacen. están haciendo la guerra a mi matrimonio. Hay una mujer ahí que... Esa mujer cae por tierra. Hasta muerte, ven. Sí, mira, esa mujer Dios la quita del medio. Veo que Dios la mata. Veo un ataúd. Un día el Señor me llevó a una casa donde yo veía muerte, varón. Dios mío. Y esa gente me llevaron porque querían gozo. Wow. Y lamentablemente hay muerte en la olla muchas veces y la harina no va a cambiar eso. Dios mío. Tuve que decirle, hermano, aquí está pasando esto. Y así mismo fue. Wow. No pasó ni una semana, varón. ¡Pam! Un muerto. Dios mío. Entonces esos días como que el Señor me estaba dando muchas palabras que eran como que no iban a generar gozo, varón. Porque Eran uno- de juicio. eran de juicio. Y así hizo el Señor un momento.
Rian, y me dijo, ya, calla. No hay más nada del cielo. Ya no viene más palabra. Wow. Y por la gente saber que se estaba cumpliendo las palabras, no soy profeta, sino que considero a Dios mi papá y le digo, papito lindo, ¿qué pasa? Y tengo la oportunidad de que por sueño él me habla o por cualquier otra forma. Y una persona fue donde mí y me dijo, varón, como se está cumpliendo lo que habla, yo quiero que sobre mí se cumpla algo. Y yo le dije, el problema es que tú llegaste tarde porque ya no hay voz de Dios. Dios mío. Aprendí eso. Si no hay voz de Dios, guarda silencio. Así es. Entonces hay gente que dicen ser profeta, pero descubrí algo. En la Biblia, ninguno de los profetas se llamaban a sí mismos profeta. Eso te iba a decir. Dios ¿Quieres mío, saber que alguien no es profeta? Que él diga de su boca. Ay, Dios mío. yo no soy profeta. Mira, el que dice que es profeta muchas veces, ya No es nada. no es Y no nada. lo vamos a generalizar porque hay gente que dice si soy profeta. Sí, de no, Dios, claro. Y realmente son profetas. Pero bajo la unción, y tú sientes, porque La confirmación. voy a hacer una pregunta y se la voy a hacer a Chalón. Ajá. Chalón, Sí. ¿cómo yo discierno? Va a ser sencilla la pregunta. Que quien está frente a mí, quizás con los zapatos de lo que usan la gente ahora que están usando, con el saquito y la florcita aquí, que está muy famosa, y con el perfumito, aquel que no va a mencionar, que se dice ser profeta en las redes sociales. Dios ¿Cómo yo discierno que es profeta o no? ¿Cómo me doy cuenta? Dime. Lo que pasa es que tiene que haber un cumplimiento y la palabra que está dando no es al aire, no es generalizado. Me da en un punto donde solo Dios y yo sabemos cómo. Así. Aquí hay mujeres pasando por situaciones difíciles. La mujer es sufrida. Espérate, Todo el tiempo. hasta el enemigo está en batalla. Todo el El tiempo. Señor le dijo a la mujer, Batalla "Tú con vas a nosotros". sufrir, Sí. todo lo que tú hagas será con dolor. Todas las mujeres son sufridas. Aquí hay mucha gente con problemas de matrimonio. Los matrimonios viven en proceso Todo el tiempo. constante. Aquí hay gente con deuda. Dios me muestra una persona con deuda. ¿Quién no tiene deuda, hermano? Aunque sea una deuda de darle un gracia a una gente. Dios mío. Entonces, el profeta viene y te da palabras puntuales. Precisas. Puntuales. No anda adivinando, no tira una pedra al azar. Te voy a hacer una pregunta más fuerte porque ahí... Ay, no, Joan, pero No, espérate, porque es veneno, contesta la este es un pregunta. podcast. El veneno me dice, después de la entrevista, señor, él se pone guapo. De que ustedes, déjenme preguntarle, déjenme hablar, que yo quiero que ustedes hablen. Sí, Entonces, también. para complacer al pastor, te voy a hacer la pregunta. Claro, claro. Joan sabe demasiado. Sí, no, varón, yo no sé nada, varón. Yo solo sé que no sé nada. Dale. Mira, tú le diste la estrategia a la audiencia de cómo saber qué profeta, pero esa estrategia que tú le diste, ellos tienen que esperar el cumplimiento. Sí. Y si la profecía es para como Abraham a los 100 años, hay muchos que se van a desesperar. ¿Cómo sé que es profeta sin tener que esperar al cumplimiento de la profecía? Yo me voy de aquí. Wow. Es lo mismo, lo que te acabo de decir. Yo te voy a apoyar ahí, Tiene que, Chalón. tiene que dar en algo que solo tú y Dios sepan. O sea, voy al mismo punto. Sí. ¿Por qué? Ay, Ok, ay, ay, viene ay. un profeta donde mí, como me ha pasado. Dios me muestra que tú eres la bendición de tu casa. Amén. Lo recibo, gloria a Dios. Pero resulta que tu papá te abandonó. Todavía estoy en... Porque en Latinoamérica es famosísimo que el papá abandone a los hijos. Sí. Bien. Ok. Pero resulta que me dice, en tal fecha hiciste esto y esto y esto en agradecimiento a Dios por esto, por esto. Ya. Ya, puntualizó El algo. profeta. Y Dios va a hacer esto y esto y esto. Yo no tengo que esperar que Dios lo haga. Yo creo que Dios lo va a hacer porque Él lo declaró, Él lo dijo de parte de Dios. Ahora, yo sé que Dios que está hablando porque fue Dios que me tocó en un área que solo Dios y yo sabíamos. Ahora Así escucha esto que te voy a compartir, pastor. Agárrese de la silla. Pastor, agárrese. El Señor me permitió, cuando duré 3 años viviendo en una iglesia, renunciar a la comodidad de mi familia, de mi casa, de mi madre. 3 años como un loco buscando a Dios de madrugada. Entender que hay hombres que tienen el don profético, pero se descarriaron y se aliaron con un espíritu de adivinación. ¿Cómo ponérsela dura al que tiene el espíritu de adivinación que se hace llamar profeta? ¿Cómo ponérsela difícil para tú darte cuenta que es un falsante? Lo estoy hablando así porque mucha gente ha sufrido por falsa profecía y no podemos venir con maquillaje, Sí. ni con pintalabios, ni nada de eso. Hay que ser claro. Hay que ser claro. Orando una madrugada, el Señor me dijo, hay gente que yo les sellé con el don profético y se aliaron con el espíritu de adivinación Dios mío. cuando cayeron en pecado. Y la adivinación va y mira tu vida y ve lo que tú vives diario y le cuenta a esta persona, oye, qué fuerte lo que tú estás viviendo. Y esa persona te puede decir, te levantaste a tal hora, hiciste esto y esto y esto, esto y esto y esto. Y tú dices, wow, es profeta, ¿por qué preciso? ¿En qué sabrás que es profeta? Que el único que conoce lo que tú piensas, porque adivinación ve lo que tú vives, pero no lo que tú piensas. Ni lo que ahora Y es si tú secreto. agarras y le pones una señal a Dios, como este que está aquí, que le ha dicho al Señor, no voy a hablar, lo voy a pensar. Y cuando le digo, Señor, en la mente, tan, y viene el hombre y me dice, tú pensaste así. Wow, Dios mío.
Wow, Dios mío, digo, el hombre no se metió en mi pensamiento. Dios lo sabía y se lo dijo. Dios mío. Entonces ahí tú puedes confirmar el nivel máximo de un profeta. ¿Por qué? Porque el único que puede sacar información que tú albergas en tu pensamiento es Dios y decírsela al profeta al oído. Pero el que opera en adivinación solo te va a decir lo de afuera. Nunca podrá Así decirte es. lo de adentro. Es como el ejemplo de Pedro. Pedro, Jesús le preguntó, ¿quién soy a los discípulos? ¿Quiénes dice la gente que soy? Y uno Elías, otro Jeremías, uno de los profetas, pero cuando le dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? ¿Y sabe qué dijo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que te lo cielos. O sea, esa información es muy clasificada. Eso no lo sabe todo el mundo. Se metió a los O sea, archivos ya. Eso fue en el archivo ayer, los datos del cielo, en los archivos de arriba. O sea, el profeta, el hombre que carga una palabra de Dios, maneja los archivos de arriba. Hay oraciones que tú las has hecho en el secreto, que nadie la conoce, que hiciste hace 20 años, 15 años, 10 años, llorando en un secreto, gimiendo, sin mover los labios, solamente llorando. Y Dios sabe eso, y Dios trae su profeta. Mira, acuérdate el día tal, a tal hora, oraste por tal cosa. Y ese día cuando oraste por eso, sentiste la unción y yo te conforté. Porque la efectividad de ese ministerio es que hay mucha gente, como usted decía, que no es atacando tanto la efectividad de lo profético así, pero que hay gente que están conectados con su espíritu y los demonios de adivinación que trabajan en los brujos, que son así, que te dicen, mira, tú tienes una prima y la prima con un tabaco en la boca, pues tú decís, es un profeta también, porque él te dice, tú tienes una prima que vive en Cotuí, esa prima tuya se llama fulana de tal y tiene 23 años. No, los demonios, esos son demonios que manejan datos, informaciones, y suministran información y se la llevan a la persona que va a adivinar para que sea creíble y efectivo. Entonces, lo profético, hermano, ahora mismo hay que tener un lente muy grande del espíritu para saber cuando un profeta es y no es de Dios. Hay que tener un lente muy grande. Por eso, repite el nombre del profeta que mencionaste ahorita. ¿Cuál fue? ¿Cuál? El profeta que fue Ahías. El profeta Ahías tenía una cualidad que me gusta. Enfócame aquí, negro. Mira que me gusta a mí del profeta Ahías. Fócalo. Que cuando la mujer de Jeroboam va, ella está disfrazada. Pero para el que no ha leído la Biblia, le voy a acordar algo. El profeta era ciego. Sí. My God. Tremendo. Ay. Era ciego. Enfócame, negro. El profeta era ciego. Él no podía ver a la mujer. No, no. Pero por el Espíritu el Señor le revela que la mujer va disfrazada. Entonces le voy a decir algo. Y no tan solo eso. Le hace saber que él sabe. Entonces, el profeta no depende de información ni de vista. Sí. Que hay pastores que están haciendo algo fuerte. Hay pastores internacionales, no estoy denunciando. Ahí en la entrevista que le hice a Michael, él lo dice también que lo vivió. O sea, tenemos testigos. Dios mío. De que te llaman y te dicen, mira, aquí hay un tipo que se sienta adelante. Ese tipo es millonario. Él tiene una hija enferma. Tú eres que sabes si ora por él. La hija tiene lupus y tiene 3 meses en ese proceso. Dios. Y hay una de las empresas de él que ha prosperado mucho, pero la otra está como en batalla. Ven para que le profetice. Darle información, lo da. Sí, cuando tú vengas y le dé la profecía, acuérdate de mí en tu gloria. Para que el tipo vaya, profetice y le diga, tú tienes una hija con lupus, rian, pan, ton, kai, una lengua mecánica. Dios mío. Que parece que una tambora que están tocando, tucu, tucu. Y cuando le habla la lengua y le dice lo de su hija, lo de la empresa, viene el empresario y le da una ofrenda. Y como el pastor le dijo que se acuerde de él en su gloria, hay que sacarle un asunto. Claro que sí. Una comisión. Hay un engaño del mismo diablo entre el pueblo de Dios. Aquí nada más se va a salvar. No voy a decir que sálvese quien pueda. El que tenga el Espíritu Santo. Así es. El Señor me dijo a mí una vez, ay Dios mío, orando, en un ayuno de 7 días, tú puedes ser más profeta que el falso profeta. Y yo, ¿cómo así, Señor? Porque la gente no tiene el valor de cuando percibe que es una profecía falsa, confrontarla. Y yo me vi en una situación que tuve que decirle a alguien que amo, que Dios lo usaba mucho en profecía, vino a darme una falsa profecía. En un momento público yo tuve que decirle a él, eso no es así. Y me dolió. Dios mío. Hice así. No acepté la palabra. Entonces es difícil cuando alguien te dice algo que no es de Dios. Tú tienes que decirle, tú estás hablando falsa profecía. Ayúdalo. Desmiéntelo, porque Claro. el desmentirlo es una ayuda Claro. para que sea salvo. Para que se devuelva. Yo creo que la gente ya entró en preocupación porque se está dando cuenta que profetas son pocos. Son pocos los Es más, Sí, porque... cuidado. porque- Es más, voy a decir algo aquí, pastor. Le voy a hacer una pregunta. Hay personas que pueden ser utilizadas para dar una palabra de parte de Dios un solo día, sin ser profeta en su destino de vida. Sí, claro que eso es bíblico. Eso es automáticamente bíblico. Mete todo una ahí que es bíblico. Dios te puede usar un día. Tú diste una palabra y no significa que eres profeta. O sea, vino sobre ti el don profético. Dios te usó, Dios te dio una palabra en el oído y te dijo, dile a fulano esto y aquello. No es para que te gradúes ni creas que eres profeta, porque ya el oficio de profeta es algo muy diferente y es totalmente muy
complejo a la luz de la palabra. Ser un profeta es un compromiso. Es más que un lujo, porque tú puedes llamar a un hombre, como tú decías ahorita, y decirle, incluso la euforia puede tomar al hombre por los sentimientos y llorar. Y decir, "Wow, mira, Dios le está hablando, está llorando el hombre, el empresario, Claro. cayó al suelo llorando, Ujú. porque era lo que él quería escuchar. Él fue a ese servicio exactamente a escuchar esa palabra, que alguien le dijera, pero ¿con qué tú le vas a responder a ese hombre cuando la niña se le muera de lupus después? Ah. ¿Con qué tú le Ay. vas a responder a ese hombre? Después que tú le dijiste que había vida. Como tú le dijiste que iba a prosperar, que la empresa iba a tirar para adelante y la tuvo que cerrar porque quebró. ¿Qué va a decir ese hombre? ¿Qué va a creer ese hombre de lo profético? ¿Cómo está afectando la falsa profecía a la gente el día de hoy? Ahí que yo imagino a Marta Candela llamando y diciéndole, devuelve la ofrenda, bárbaro, Abusador. abusador. Sí. Claro, porque, Dios mío, Padre, ayúdanos. No queremos crear tensión. Queremos crear un talita kumi, un despertar. Sí, sí, de sí, gente sí. que deje de estar llamando gente para buscar profecía. Claro Tú que no puedes orar y decirle a Dios que te hable. Yo por último quiero cerrar con esto porque el tiempo no arropa. Estamos siendo cruel, Chalón. Estamos siendo cruel. No, estamos siendo reales como Cristo. Hay que ser así. Guau, Padre, ¿qué es esto? Brujería en el nombre de Jesús. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Todo lo que mencionamos anteriormente. ¿Por qué? Porque usted coge un poquito de aquí de la Biblia, un poquito de allí, generaliza una palabra y dice que fue Dios que habló. Ay, Entonces usted está combinando esencia, combinando emociones, porque usted sabe qué es lo que prende a la gente, Así es. qué es lo que le toca en el alma. Entonces jugamos con los sentimientos de las personas, emociones. con las emociones. Lo hacemos supuestamente de parte de Dios. Y Dios preguntándose, ¿de verdad yo dije eso? Yo no me acuerdo. Y a Dios no tiene mala Dios memoria. mío. Ahora, nuestro problema es que el confrontar a la gente, el entender que Dios no está hablando, es porque nosotros mismos no conocemos la voz de Dios en nuestra vida. Dios Wow. mío, No Padre. sabemos cuál es nuestro norte, cuál es nuestro propósito, y cualquier destino que cualquier Juan de los Palotes quiera darnos, como decimos aquí en Dominicana, Así es. lo aceptamos porque no conocemos el diseño del propósito de Dios en nuestra vida. Dios le bendiga. Así es. Así es. Lo más difícil es cuando Dios, miren, vamos a hacer esta anécdota. Había una fila de personas que estaban buscando profecía y el profeta supuesto le profetizaba a todo el que estaba en la fila hasta que en un turno llega Dios. Ya se quedó ahí. ¿Qué le vas a profetizar a Dios? Dios mío. A Dios tú no le puedes decir el futuro. Así es. Señor, a ti te digo que tú mismo me dices. Dios mío. Que no. Entonces, a todo el que quiera venirle con algo raro, suéltela a Dios, que a Dios nadie le profetiza. Eso es así. Algo más, Joan, que yo Claro. he visto en mi tiempo como predicador, como ministro, me he dado cuenta de algo. Los profetas son muy tigres y son muy selectivos. Tigre es una palabra en dominicano muy astuto, porque Ujú. la gente de México, Estados Unidos, digan, ¿qué es lo que Entienda. es tigre? Tigre. Entonces hay profetas tigres, porque por ejemplo, yo en mi tiempo que tengo, yo te puedo contar en los años que tengo, las pocas profecías que alguien me ha llamado para darme. Varón, pastor, Dios me revela. Porque ellos saben, ellos se están evitando un choque que yo le diga, mi hermano, y ese disparate que tú dijiste que Dios te dijo. Ujú. Porque a mí Dios no me dijo eso. Entonces ellos seleccionan, ¿verdad? Seleccionan gente sin conocimiento, gente que están no creyentes. Ujú. Seleccionan a quién le van a profetizar. Porque ellos no dicen, Dios me dijo de fulano. ¿Cuál? El tulpen, el que habla con Dios. El hombre de Dios que habla con Dios. Porque a un hombre que habla con Dios, Dios le puede hablar, confirmándole una palabra. Pero a la gente no le gusta meterse ahí porque es un lío. Es un problema caerle encima. Tú llamas a Juan Carlos Harris y dices, pastor, Dios me revela y me dice. Él te va a atender y te va a escuchar. Dime, ¿qué es lo que Dios te revela? Dios me dice esto y aquello, manito. Vete a orar porque lamentablemente tú no estás orando. Va a ser humilde. No le va a decir, mira, no le va a decir, hijo del diablo, arrepiente. No le va a decir, No. mira, hijo, vete a orar, vete. Claro. Vete a buscarle a Dios. Mire, varón, es difícil, pero usted se imagina este escenario. Por eso me gustan los profetas de antes, que los profetas de antes, fuera cual fuera la condición, ellos no cambiaban la palabra. Usted se imagina ese escenario donde le digan a usted que usted vaya a profetizar a una iglesia Dios y que mío. usted jale una persona para profetizar. Esa persona le diga, antes de tú profetizarme, déjame decirte algo. Si lo que tú dices no es de Dios, te voy a matar. Eso era lo que vivían los profetas. Ahora estamos cómodos porque ahora nadie te va a esperar para arrancarte la cabeza. Dios mío. Tanto así que Nabucodonosor le dijo a Daniel y a todo el que estaba ahí, si no me dicen el sueño que se me olvidó, así lo voy a matar a todos. Así es siempre. Todos se Dios, van. Dios mío. Y Daniel tuvo que decir, déjame orar, Nabucco, espérate. Entonces es fácil ahora porque no hay una consecuencia visible. Dios mío. No te pasa como antes, que fácilmente Dios te secaba, te mataba vivo ahí mismo. Pero hay muerte espiritual. Pero hay muerte espiritual. Entonces eso es lo peor.
que por lo menos antes se arrepentían y se salvaban. Sí, Ahora el castigo es que aunque están vivos, están muertos. sí, hay muerte espiritual. El problema es que el orgullo a veces no lo deja arrepentirse. Vámonos, Yo señor. creo que ese es el principal problema. Sí, porque el tiempo hasta Dios mío. nosotros se nos fue, pero No, porque un problema, Shalom, se te va Dios, pero ya Dios no está contigo. Pero tú aprendes a tener un mecanismo de que aunque Dios no esté contigo, tú sabes lo que va a atacar, lo que a la gente le gusta y va a seguir atacando y va a seguir en el altar y la gente te va a llamar. Porque los pastores de hoy, los profetas, las mujeres, todo el mundo, a lo que le gusta el don profético, a un hombre que haga una palabra y la gente se desborda, pero si va un predicador que va a traerle la realidad, dice, no vaya, que ese tipo habla demasiado ahora yo quiero realidades. darle un consejo a la audiencia. Si ya tú tienes palabra de Dios y Dios te dio una palabra, óyeme, conságrate para el cumplimiento de esa palabra. A veces queremos estar acumulando palabra. Claro. El cumplimiento es necesario. Sigue esa, persigue la que Y te otra dieron. cosa, diferenciar, que Dios usa un espíritu de ciencia a una persona para revelarte cosas de tu vida, no por eso es profeta. Porque el profeta llama el futuro. Así es. No te dice cosas pasadas solamente, no te dice cosas que tú estás viviendo en el presente, Sí. sino que llama resultados futuros. O sea, que una Así es. persona puede estar siendo usada en ciencia por Dios Sí. para revelarte cosas y para hacerte ver que verdaderamente Dios que te habla, pero no por eso está dándote una profecía. Dios mío. Y ya para terminar, para que no le pase como una persona que me llamó y me dijo, tengo 20 años esperando algo y no se cumple. Y el Señor ahí mismo me reveló, quien se lo profetizó en emoción. Dios mío. Sierva, deje de esperar, que eso no fue Dios que habló, fue el hombre. Wow. Ore para saber cuándo es Dios que le está hablando. Pastor Benigno, ¿cómo lo pueden? Benigno, Dios mío, Señor, lo amamos. Miguel Mateo Miguel Mateo, en las redes. Miguel Mateo Oficial en YouTube, Miguel Mateo en Facebook, Pastor Miguel Mateo en mi Facepam, Miguel Mateo en Instagram, Miguel Mateo en TikTok. Ya ustedes saben. Miguel Mateo, ahí me encuentran. Miguel Mateo, señor. Shalom, ¿cómo te pueden encontrar en las redes? En Instagram como Shalom Music 787. Ya ustedes saben, ella cumpleaños, cualquier regalo, Dios lo bendiga. Háganselo llegar. Sí, a eso lo llega. Nosotros aquí me pueden encontrar en Facebook como Joan Madé y en Excelencia Cristiana, que es tu casa. Recuerda suscribirte en Jesús, que es el más importante. Acepta a Jesús y luego Excelencia Cristiana. Dios te bendiga y Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.